Mi nombre es Ezequiel Jara. Voy a presentar el trabajo, diseño e integración de piping para el banco de ensayos. Y bueno, acá se pueden ver también los autores que hicieron el trabajo. Y yo me encargué más que nada a la instrumentación del banco y al armado todo lo que es del piping. Bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, tengo la introducción. Lo que se busca con este banco de ensayos está destinado a ensayar lo que es un motor cohete de propelente líquido. ¿Bien? En primera instancia, un motor de aproximadamente 70 kilogramos fuerza de empuje y al futuro motores de mayor empuje. ¿Bien? Bueno, para el diseño de este banco lo que se utilizó fue, vamos a pasar, acá, para el sistema de presurización del banco, porque a los propelentes hay que mantenerlos a una presión para mandarlos hacia el inyector. Hay varias formas de presurizarlo, o hay varias formas de armar el banco. Por ejemplo, una es por sistema simple de presurización, teniendo un gas presurizante almacenado, a través de un regulador de presión, enviarlo directamente a los tanques de propelente. Hay otros sistemas donde, por ejemplo, tenemos, como habló el compañero anteriormente, por turbobombas, bien, o incluso teniendo un intercambiador de calor, podemos mejorar la eficiencia. ¿Por qué elegimos el sistema de gas almacenado? Bueno, primero porque es el más simple, nada más se tiene que tener un gas almacenado a alta presión y, bueno, a través de un regulador, bajar la presión y enviarlo hacia los propelentes. Y bueno, más simple y económico. Problemas que, bueno, tiene generalmente más peso para lo que es la implementación en un cohete. Es un sistema más pesado por el espesor de los tanques que tienen que estar el gas almacenado a una presión mucho más alta. Y bueno, pero como nosotros no, para el banco de ensayos no nos interesa tanto lo que es el peso, bueno, vamos para lo que es el diseño más simple. Bien, acá tienen, bueno, por ejemplo, distintas formas, que es un gas inerte calentado a alta presión, etc. Bien. Tenemos acá las ventajas y desventajas, como dijimos recién. De ventajas, mayor peso y presiones más altas que manejar. Ventajas, es un sistema más simple, al fin y al cabo, ¿bien? Que nos sirve para generar el banco y ensayar. Bien, acá tienen un esquema donde se ve que es a través de un reservorio de gas de alta presión, después del regulador se transfiere a los tanques de propelentes, de oxidante y combustible. Y de ahí van directo al inyector. ¿Bien? Bueno, ¿qué elementos usamos? Como propelentes se eligió para oxidante, oxígeno líquido, y como combustible se pensó metano líquido y ahora los ensayos se tiene pensado realizarlos con propano líquido. ¿Bien? Acá tenemos unos datos de los propelentes. Volumen de los tanques de propelente, 20 litros. ¿Bien? Y presurizados, van a estar presurizados a un rango de entre 30 y 50 bar, los propelentes. El gas presurizado que se eligió es nitrógeno, bien, por ser un gas inerte y no reaccionar tanto con el oxígeno líquido ni con el propano líquido. No reaccionar ni mezclarse. Bien. Donde, bueno, en nitrógeno tenemos también unos datos del nitrógeno. Al nitrógeno va a ir almacenado a 200 bar y lo tenemos que bajar a la presión de los tanques de propelente. Bueno, cálculos que se van a hacer en el banco. Los cálculos son básicamente cuánta masa de presurizante necesitamos usar y las pérdidas de carga que podemos tener en todo el sistema de piping. ¿Bien? Para la masa de propelente se utilizó, basado en la bibliografía, tenemos la de Satón o la de Ring. Cálculo de masa de presurizante basado en un balance de energía, nos queda esta ecuación, donde básicamente depende de la presión y volumen en el tanque de propelente, la temperatura inicial del
tanque de almacenamiento de presurizante y bueno, la relación de presión final, inicial, del tanque de presurizante. Bien. Con eso lo que obtendríamos es la masa inicial de presurizante necesaria para presurizar todo el sistema y realizar el ensayo. ¿Qué pasa? Bueno, esta fórmula basada en el balance de energía descarta temas como la transferencia de energía entre paredes. Es útil cuando tenemos los propelentes a temperatura ambiente, presurizante. Pero una vez que nos vamos a propelentes criogénicos, ahí ya no es tan cierto esto y por lo tanto tenemos que generar un factor de corrección llamado factor de colapso, ¿bien? Que nos relaciona la masa real utilizada con respecto a la ideal. Este factor generalmente se determina a partir de ensayos. Bueno, para las pérdidas de carga en el sistema se van a determinar a partir de los ensayos realizados. Tenemos una serie de transductores de presión a lo largo del banco y caudalímetro, con lo cual podemos determinar la presión en distintos puntos y con eso determinar el factor de pérdidas de carga. Bueno, en el piping. En el piping vamos a tener tres secciones principales. Sección de presurizante de alta, bien, dada desde el tanque de almacenamiento de presurizante hasta la entrada de alta del regulador de presión. Luego, a partir de la entrada de la salida del regulador hasta los tanques de propelente, hasta la entrada de los tanques de propelente, tenemos el sistema de presurización de baja y luego, bueno, tenemos el sistema de alimentación de propelentes, dado por el rectángulo verde. Bien. Como mencioné anteriormente, tenemos el sistema de alta, la presión es aproximadamente 200 bar. Sistema de baja va a estar entre 30 y 50 bar, el rango de presiones a utilizar. Y bueno, el sistema de alimentación donde va a expulsar los propelentes hacia el inyector. Bueno, un esquema del piping utilizado. Esta es la sección de la línea de oxidante. Es simétrica a la línea de combustible a utilizar, donde se pueden observar, bueno, el tanque de almacenamiento de nitrógeno, regulador de presión, una serie de electroválvulas y válvulas de venteo. Bien, tenemos tanto válvulas de venteo que son manuales y electroválvulas para un accionamiento remoto. Bueno, tenemos el tanque de oxidante en este caso, donde tenemos sensores de presión tanto en la parte superior como en la parte inferior del tanque y bueno, un sensor de presión en la entrada de alta del regulador y uno en la salida del regulador. Luego tenemos caudalímetro y entrada al inyector de oxidante y lo mismo con el combustible, es simétrico el diagrama. Bueno, elementos que componen el banco, ya mencionamos, tanque de nitrógeno, 50 litros a 200 bar. Tanque de propelente, de acero inoxidable, de 20 litros. Todo lo que conforma el piping, tubos de acero inoxidable con uniones de virola. Tanto en la parte de alta presión tenemos tubos de media pulgada, parte de baja, todo tubo de 1 pulgada. La instrumentación tenemos para sensar temperatura, usamos PT100 ya que este instrumento permite medir en un amplio rango de temperaturas de forma lineal. ¿Ven? Por ejemplo, esta PT100 podría medir desde menos 180 Celsius hasta aproximadamente 100 Celsius, ¿ven? Todo de forma lineal. Transductores de presión. En la parte de alta, transductores de 0 a 250 bar, parte de baja de 0 a 100 bar. Transductores de presión y de temperatura, ambos salidas de corriente, de 420 mA. ¿Por qué? Para que el ruido sea lo menor posible. Al tener una salida de corriente, no lo afecta tanto los ruidos externos que puedan haber. Caudalímetro, este en específico es el caudalímetro usado en la línea de oxidante.
¿Ven? Los caudalímetros tienen una salida de tensión, la cual a través de la frecuencia podemos determinar el caudal. Bueno, para el control vamos a tener electroválvulas, o sea, por solenoide, válvulas manuales, regulador de presión, ahí se pueden ver con el manómetro, el transductor de presión de alta, el manómetro, el transductor de presión de baja y su manómetro para verificación manual. El regulador de presión es accionado de forma manual. Aquí se puede ver el banco ya terminado, tenemos todas las líneas. El tanque, bueno, el que se ve acá es el tanque de oxidante. Atrás de ese está el tanque de combustible. Se puede ver todas las líneas y las salidas del banco. Acá se ve en esta sección derecha la entrada de alta y en la sección izquierda la baja presión. Como ven, tenemos tubo de 1 pulgada para baja presión, tubo de media para alta presión. Y tenemos ensayos planificados para lo que vamos a usar este banco. Bueno, primero ensayo de fugas para corroborar que no haya pérdidas en ninguna parte de sección del banco, en ninguna línea, que haya estanqueidad. Primero ensayos de descarga de agua sin inyector a baja presión. Baja presión, ya que porque al no tener el inyector, el caudal sería muy alto y podríamos llegar a superar el límite del caudalímetro. Por eso a baja presión. Ensayo de descarga de agua con el inyector conectado, tanto a baja como a alta presión. Una vez terminados estos tres, pasaríamos a los ensayos de propelentes y finalmente a los ensayos de empuje del motor. ¿Ven? Bueno, los ensayos realizados hasta el momento son el de fugas y el de agua con inyector y sin inyector. Con agua, primero, llamados ensayos cold flow, se llaman los ensayos con agua, para tener un ensayo simple y rápido y no tener que ir manipulando los propelentes. Incluso los ensayos fueron realizados todos en la línea de combustible. ¿Por qué? Porque el oxígeno líquido, al tener una atmósfera muy oxigenada, se corre el riesgo de explosión. Es un riesgo muy alto. Y por eso se trata de contaminar lo menos posible la línea de oxidante. Algo que no mencioné antes es que ambas líneas fueron limpiadas exhaustivamente, primero con alcohol isopropílico, luego con una lavadora ultrasónica, para quitar todo el resto de grasa que pueda haber en las líneas. Y bueno, los ensayos se fueron realizados en la línea de combustible para cuidar eso, que la línea de oxidante no se contamine lo menos posible. Entonces, bueno, ahí termina esta y en la presentación siguiente voy a hablar de las pruebas con el inyector.